Bueno, hosters, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les tengo una entrevista realmente fuerte. Una madre que nos va a contar una historia que yo creo cualquiera que tiene hijos viviría como una verdadera pesadilla. El nombre de ella, vamos a ponerle Carolina por motivos de reserva y de seguridad. Y por supuesto también tenemos que modificar su voz por motivos propiamente de su seguridad. Carolina vivió una situación realmente terrible en la que su hija de 6 años fue secuestrada en un centro comercial. Esta historia es realmente impactante y te pido muchísima prudencia en la caja de comentarios. A su vez, te pido que tengas muchísimo cuidado con los comentarios. Recordemos que es una situación ya muy difícil la que ha vivido Carolina como para revictimizarla mucho más, aún teniendo en cuenta su situación. Quiero pedirte que desde este momento me ayudes dando like, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones para poder seguir trayendo estas historias, estos casos que, más allá de demostrarnos lo peligroso que es el mundo en el que vivimos y cuán vulnerables pueden ser nuestros hijos, también nos ayuda a darnos una advertencia, a darnos un consejo a todos quienes somos padres. Sin más por el momento y sin hacerte perder tu valioso tiempo, comencemos. Carolina, muchas gracias por estar aquí. Gracias por haberme, primero dado la confianza y la apertura. Quisiera iniciar, primero, evidentemente, no podemos vulnerar nada de tu información, es entendible lo que han vivido. Pero quisiera iniciar diciéndote que tengas toda la libertad de expresar lo que quieras, más aún teniendo en cuenta que, por supuesto, pierde todo cuidado, como lo hablamos en privado. Tu voz será en total anonimato, tu imagen tampoco saldrá. Pero sí quisiera que inicies teniendo en cuenta que puedes extenderte lo mayor posible. ¿Por qué te digo esto, Carolina? Porque esto podría ayudar a advertir a muchos padres para que justamente no vivan esta situación. Sí, Jos, mira, yo te voy a contar todo lo que yo pueda. Esto es lo que vivimos, que sufrimos con mi familia. Y para nosotros es muy importante, bueno, para mí como madre es importante contar lo que sucedió a mi niña, de pronto para poder también de esta manera advertir a tantos padres que de pronto no se dan cuenta de los peligros que existen en cualquier sitio. Y yo te agradezco mucho la invitación para yo poder contar pues mi experiencia, lo que viví, que para mí fue una verdadera pesadilla de la que yo no puedo despertar todavía. Muchas gracias, Carolina, por la confianza, primero, y adelante, el micrófono es tuyo. Bueno, mira, sí, yo te voy a explicar lo que pasó. Mira, yo soy madre soltera de tres chicos. Mi mayor que tiene, bueno, prefiero no decir la edad, pero yo son 2 varones y una niña. Lo que pasa es que yo soy madre soltera, mi esposo, el padre de mis hijos, en aquel momento, pues, nos abandonó. Yo he tenido que ser padre y madre para mis hijos. Y yo, lo que pasa es que yo trabajaba muchísimo, entonces obviamente al no tener el respaldo del padre de los chicos, me tocaba hacer, como te digo, ¿no? Traer el pan al hogar, traer el pan a la mesa. Y en varias ocasiones yo tenía que irme a trabajar, y a veces cuando mi mamá, porque mi mamá vive digamos en otro lugar, en otro sitio, yo tenía que dejar a veces a la niña, la más pequeña, con una vecina. Por el mismo motivo de que yo trabajaba y mi madre pues no vivía cerca de nosotros, que en algún tiempo ella sí pudo ayudarnos, digamos, con poder verle a mi niña. ¿Qué es lo que ocurre? Yo le di la confianza a esta vecina que me cuidaba a mi niña. La verdad es que muchos podrán pensar que era por irresponsabilidad y muchas cosas, pero la realidad es que nadie sabe la situación que vive uno. Y obviamente mis hijos dependían de lo que yo trabajaba y de lo que yo llevaba, porque yo no tenía un trabajo fijo. Para ese entonces yo tenía un trabajo del diario, ¿no? Yo lo que hacía era vender galletas en los colectivos, en distintos microbuses, se puede decir. Y bueno, resulta que un fin de semana yo me tenía que ir por asuntos mismos de trabajo y dejo a la niña en la casa de la vecina. Yo tenía confianza porque justo la vecina, el hijo, iba al mismo colegio
con mi niña. Y pues jugaban y eran muy amigos. Y debo decir la verdad, la señora, la vecina, siempre le permitía al niño ir solo al parque. Nosotros donde vivíamos no era un lugar cerrado, era un lugar, por así decir, no era un lugar residencial. Entonces, lo que pasa es que a mí una de las cosas que no me gustaba mucho dejar a mi niña ahí era porque yo sabía que al chico, al niñito sí le dejaban ir al parque solo. Y yo siempre he tenido mucha desconfianza, pero ¿qué iba yo a decirle, no? Al final del día la vecina me estaba haciendo el favor de verlo a mi niña, entonces pues yo lo que hacía como madre, ¿no? Como toda madre era enseñarle a mi niña que tenga cuidado, siempre le he explicado de que no tome cosas desconocidas y así. Y yo también tenía tranquilidad porque de una manera u otra yo sabía que a la hora que iban al parque nunca era hasta tan tarde. Es decir, ellos se quedaban, por decirte, salían 4 o 5 de la tarde a jugar y así, y siempre regresaban. Pero ocurre que en una de esas tardes que yo le dejo a mi niña, y regreso a recogerla por la tarde, la madre no estaba, toco la puerta ya para recoger a mi niña y me abre la puerta el chiquito, el hijo de la vecina, que también tenía la misma edad de mi niña, 6 años. La verdad que, como te digo, para mí enviar a mi niña sola al parque de 6 años era lo que yo personalmente no quería hacer. Pero una de las cosas por las cuales yo tenía que acceder a que cuando el niño iba a jugar, vaya mi niña, era justamente por el mismo motivo, que obviamente no es mi casa y pues al parecer a la misma vecina que me cuidaba a mi niña no le gustaba ni que el propio hijo se quede en casa, imagínate, porque decía que le hacía un relajo en la casa, entonces lo mandaba al parque. Entonces ahí mi hija, obviamente tenía que también ir con él. Yo regreso esa tarde, toco la puerta y sale el niño y yo le pregunto dónde estaba mi hija y me dice, no, que ella se quedó en el parque. Y yo le digo, pero ¿cómo es posible? Si fue contigo al parque, ¿cómo que no está contigo? Entonces yo ni siquiera esperé un minuto. Yo lo que hice fue, le pregunté por la mamá primero, si estaba, no, que no está, que no había. Y bueno, yo lo que hago es que automáticamente me voy corriendo para el parque. Para cuando yo llego ya eran como las 6 de la tarde y mi niña no estaba en el parque. Yo estaba buscándola por todos lados, me metí a los toboganes, me metí por todos los sitios y no estaba mi niña por ningún lado. Yo era buscándola desesperadamente, pasaron unas personas con unos perros, yo le preguntaba si habían visto una niña que era flaquita, dándole las especificaciones de cómo era, pues, ¿no? Y ahí comienza mi tormento, Jos. Es ahí donde comienza este infierno que yo viví, que es una cosa que de verdad a día de hoy yo sí me siento culpable, sí me siento responsable. Carolina, primero quiero que te quedes tranquila. La intención de la entrevista no es juzgarte, ni mucho menos. Estamos aquí para escuchar tu historia. Ayúdame poniendo un poco de contexto. Tú trabajabas, dejabas a tu hija con la vecina. Por lo que comentas, tu hija, cuando el hijito de la vecina se tenía que ir al parque, también obviamente tenía que ir tu hija, porque a la madre no le gustaba ni que el hijo se quede solo en casa, porque dices que hacía relajo y todo. La pregunta es, Carolina, quisiera hacerte, ¿no había posibilidad de que tu hija se quede al cuidado de sus hermanos mayores, es decir, de tus hijos mayores? Es que mira, sí, justamente eso es lo que te quería mencionar. Mi niño, uno era federado de fútbol, entonces él estaba básicamente todo el día entrenando. Por la tarde él salía a trabajar a un taller mecánico y mi otro hijo, el mayor, en esa época andaba con una enamoradita, entonces bueno, no pasaba mucho en la casa. Esa es otra situación que yo tuve con mi hijo, que él andaba metido en las sustancias y esto. Entonces, bueno, yo no tenía dónde dejar a la niña. Y como te digo, yo tampoco es que me iba demasiadas horas, pero sí las suficientes como para poder recolectar el dinero lo del día, ¿no? Para la comida del día más que sea. Porque el lugar donde yo vivía, gracias a Dios, yo no pagaba arriendo, por lo que yo tenía un padrino que él nos daba un cuarto. Nosotros vivíamos en un cuarto que era como un ambiente, pero con dos camas y una litera. El punto es que, mira, ya para seguirte contando, cuando yo estaba buscando a mi niña en el parque, empezaba a preguntar que una persona, que la otra. No había absolutamente nadie. Y entonces cuando yo seguía preguntando, regreso nuevamente a la casa, porque yo dije, bueno, de pronto si no está en el parque, puede que la niña haya estado jugando con otros chicos. Unos 20 minutos que yo estaba buscando por el parque, me regreso nuevamente a la casa. Y ahí estaba la vecina, y yo le toco la puerta, sale la vecina, y le digo, disculpa, le digo, lo que pasa es que tu hijo me dice que fueron al parque los dos, con mi niña, y no ha llegado a la casa. Me dice tu hijo que ella se quiso quedar,
porque se había quedado, al parecer, según lo que dijo el niño, porque eso fue lo que yo nunca entendimos nosotros, que se había quedado jugando con otros chicos y algo así. Entonces, la vecina más brava conmigo, que ese no era su problema, que no era su responsabilidad, que esa no es su hija, que ella no le está haciendo responsable. Yo en ningún momento le estaba haciendo responsable, simplemente quería saber dónde estaba mi hija, porque obviamente si yo la había dejado en su casa, uno espera pues obviamente que iba a estar pues en el lugar donde uno la ha dejado. Entonces, bueno, la señora se puso con negativas, se molestó conmigo. Imagínate, en vez de empatizar conmigo, con el dolor que yo estaba sintiendo, en vez de decirme, vamos a buscar a la niña o algo, poco y más le faltó tirarme portazo en la cara. Ella, yo no sé qué pensó, qué sintió, que si yo le estaba acusando a ella, claramente yo no le estaba acusando a ella, solo quería saber dónde estaba mi niña porque yo la había dejado en la casa. Se enfureció y me dijo, y no me vuelva a dejar a su hija porque yo no quiero estar metido en un problema, ni en situaciones, ni tantas cosas. Entonces yo, en ese momento lo que hago es que llamo a mi hijo, al mayor. Él regresa rápidamente y empezamos a buscarlo por todo el sector, por todo el barrio, que habían otros parques. Nos fuimos, caminamos. Y lo que yo estaba aterrada, es que ya se estaban haciendo 6 de la tarde, ya estaba oscureciendo, ya estaba haciéndose de noche. No sabía nada de mi hija, preguntaba, me iba a las tiendas, me iba a todo el sitio a preguntar si habían visto a mi niña. Y mi hijo iba con la foto en el celular, yo con otra. Y llamamos a la policía, llega la policía y aunque esto, cuando alguien se pierde, generalmente no se puede, digamos, accionar las autoridades inmediatamente, pero en el caso de que como mi niña era menor, sí debo decir que la verdad la policía sí, de una u otra manera ayudó en la búsqueda, estaban ayudando a buscar por todos los lados porque se trataba de una criatura. Entonces eso sí yo debo reconocer que la policía siempre se presuntó, siempre estuvo a la disposición de darnos la ayuda, pero yo empecé a entrar en un desespero cuando ya estaban siendo como 10, 11 de la noche. Y no aparecía mi niña, y tú no tienes idea del sufrimiento que yo sentía, lo que yo estaba pasando. Yo no como madre, no le deseo eso a nadie. Tú te puedes imaginar lo que yo sentí la primera noche, que mi niña no aparecía. Yo no pude pegar un ojo, no dormí. Al día siguiente ni siquiera salí a trabajar, no que iba a trabajar si mi niña estaba perdida, extraviada. Empezamos a llamar a familiares, a llamar a todo el mundo. Al día siguiente, y que la policía seguía también buscando, yo regresamos al parque a preguntar si el día de ayer habían visto una niña. Como te digo, la policía ya estaba buscando por todo sitio y bueno, entonces yo para ese momento regreso al parque y me encuentro con un señor, uno que estaba paseando unos perros. Y yo le digo, disculpe, usted no ha visto una niña, que el día de ayer mi hija se me perdió por el parque. Y entonces yo creo que Dios hace las cosas de una manera perfecta. Él me dijo que a eso de las 5:30, 5 de la tarde, 5:30, él había estado paseando los perros y notó los únicos 2 chiquitos que estaban jugando en el tobogán. Yo le mostré una foto de mi hija. Pero ella no reconoció de inmediato a mi hija, pero porque dice que no es que se fijó en ellos, pero sí notó la presencia de las 2 criaturas. Entonces dice que sí cree que sí, que vio parecido, pero lo que llamó la atención que él, desde el parque se va para la tienda a hacer unas compras y cuando va de regreso caminando y se recoge recoger la necesidad del perro, él nota que una señora se le acerca a una niña y se la lleva de la mano, pero él no vio nada raro porque pensó que quizás se trataba de la mamá. Entonces ahí fue donde ya yo me preocupé mucho más porque yo ya sabía, yo ya presentía como madre que esa tuvo que ser mi hija, porque con las características que yo le di al señor parecía que sí se trataba de ella. El señor, y aquí viene la parte, digamos, que al final del día por suerte yo pude recuperar a mi niña. Mira, por eso hay que tener cuidado con tanto loco que hay, tanta loca que hay en este mundo. Entonces el señor me dice que sí la reconoce a la señora, que la señora vive 2 cuadras atrás de su casa. Entonces él me hace el favor de acompañarme donde la señora. Yo voy, toco la puerta de la señora, no salía nadie, se asoma una señora por la ventana. Yo le pregunté, disculpe señora, ¿no habrá visto usted una niña ayer, el día de ayer, que es mi hija, que la ando buscando?
Y yo desde ese momento noté una desconfianza en esa señora. Me pegó un grito, me dijo que no molestara, que ella no ha visto nada. Y ahí a mí se me despertaron todas las sospechas. Yo algo me decía como madre que ella sabía dónde estaba mi hija. Entonces obviamente yo no me pude quedar con la intriga de qué es lo que había sucedido. Entonces yo le llamo a la policía, pero la policía me dice que ellos no es que pueden ingresar a la casa, eso no es que eso es unos trámites que se tienen que hacer, ¿no? Eso es por medio del juez. Entonces yo le digo que por favor, que por lo menos toquen la puerta, que le pregunten. Entonces el policía va y le toca la puerta y le pregunta. ¿Y para qué el policía? Yo le doy gracias a Dios, ese hombre es un ángel. Hay quienes dicen que la policía no hace su trabajo, el Señor, digamos, no es que incumplió la ley, pero hizo más de lo que tenía que hacer, tocó la puerta. Y yo estaba ahí y le digo, señora, pero es que, le dice el policía, pero es que dicen que usted le han visto ayer con una niña y justo es la niña que se está buscando, que se ha perdido. Y el señor policía, porque la señora era una señora mayor, como de unos 80 años, era una anciana ya básicamente. Y le dice, señora, ¿usted sabe en el problema que usted se metería donde usted sabe qué pasó con la niña? Y no dice dónde está, o peor aún si es que usted tiene a la niña. Justo en ese momento sale mi hija corriendo, porque ella abrió la puerta, entró un poquito, como que la abrió, ella estaba con aldaba y con una cadenita. Abriendo, mi hija llorando, gritando mamá, porque me escuchó la voz mi hija. Y el policía le pega un grito, le dice, señora, abra la puerta, inmediatamente le tumbamos la puerta. Ahí la señora abre la puerta, la señora empezó a llorar, que ella no había hecho nada malo, que la vio solo a la niña y que la estaba cuidando, y ahí viene todo el disgusto. La policía obviamente me dijo que le ponga la denuncia, tuvimos que ir a la fiscalía a poner la denuncia. Y ahí viene la historia de esa noche que pasó mi hija en esa casa. Mi hija cuenta, ya te cuento qué pasó con la señora. Mi hija me cuenta que esta señora se le acercó y le dijo que había hecho unos cakes de banano, que le invitaba a comer. Mi hija le dijo que no, que ella se tenía que regresar a su casa porque yo le podía estar buscando. Entonces mi hija me cuenta que ella cuando ya se iba a regresar, porque ella sí efectivamente se había quedado un tiempo más a jugar con otros niñitos, el hijo del vecino ya se había ido, con quien había ido al parque, y que esta señora se acerca, pero el señor parece que no solo fue a ella, otro niño también fue con mi hija a la casa de la señora, se comió el cake, y cuando el niño sale ya de la puerta, la señora le dice, no, mijita, quédese un ratito más que le voy a dar un regalito. Y ahí fue cuando la señora la tuvo toda la noche a mi hija. Escúchame lo que te voy a decir. Mi niña me cuenta que en la casa de la señora, gracias a Dios, eso sí te comento, no le hizo ningún daño, o sea, sí la privó de salir, o sea, eso fue un secuestro, pero no le hizo ningún daño, la bañó, le hizo bañarse. Mi niña cuenta que vimos bastantes fotos de una niña por toda la casa. Toda la noche le hizo probarse vestidos de ropita de niña que ella tenía. Le empezó a querer hacer fotos y le empezaba a llamar a Andrea. Y mi niña le decía, yo no me llamo Andrea. Dice, sí, ahora tú te vas a llamar Andrea. Resulta que la señora había perdido a su hija, le había fallecido su hija hace muchos años atrás y la señora estaba loquita, estaba como, no sé, y le vio un parecido a mi hija. Entonces cuando va a la fiscalía la señora por la edad, le hacen esta que como es como domiciliario, no es que le meten a prisión, obviamente porque era una señora de edad. Yo no voy a mentir, la señora nunca le maltrató a mi hija, pero obviamente sí la secuestró, sí la tenía en contra de su voluntad. Mi hija dice que estaba aterrada, que la señora estuvo toda la noche acostada, abrazada con ella, que no la quería soltar, que le lloraba encima. Mi hija me cuenta cómo le rodaba las lágrimas a la señora en el hombro, que ella estaba aterrada y le decía que por favor se quería ir, le decía, tú no te vas a ir, Andreita, no te me vas a ir de nuevo. O sea, haciendo referencia de que esta señora, yo no sé qué pensó, que mi hija era su hija que había fallecido. Y eso es justamente lo que la señora fue a decir, que esa no era mi hija, que era su hija, que su hija se había perdido. Mentira, la hija ella había fallecido, se había muerto. Y entonces la señora en su dolor, en su tristeza, llámese yo soy una mujer cristiana, yo ya he perdonado porque yo sé que la señora también debe tener algún problema de salud mental. Pero cuando mi hija regresó a mis brazos, tú no sabes el alivio que yo sentí, la felicidad que yo sentí. Y obviamente la señora se le puso la denuncia, pero por la edad yo no presenté más cargos tampoco.
Lo que sí hice fue que yo me cambié de ese barrio ya por temor. Muchos padres de sus niños del vecindario estaban con cuidado con la señora, porque la señora estuvo así con como domiciliario. Pero después con un tema de que le pusieron de psicólogo y todo, no sé qué habrá pasado, pero yo me fui de ahí. Y como te digo, Jos, gracias a Dios a mi niña no es que le secuestró gente mala, era una señora con un problema de salud mental, ella pensaba que su niña era mi niña. Toda la noche lo que me cuenta mi hija es que le tuvo con los vestidos de la hija, le decía Andreita, o sea, no le trató mal. Pero para que tú veas los peligros, y yo por eso hoy en día yo le digo a los padres y a las personas que entiendan que a veces, quizás por eso tú ves que a veces que hay padres que se llevan a los niños a las calles a trabajar o los tienen sentaditos al lado, no es porque son malos y le están explotando, muchas veces porque no tienen con quién dejar. Yo hoy en día mi niña, lastimosamente, bueno, ya que estoy un poquito mejor en un trabajo estable, yo ya le puedo dejar a mi niña en una guardería, entonces estoy más tranquila, pero eso fue lo que te comentaba, Jos, que a mí me pasó. Fue una cosa terrible, digo, yo gracias a Dios que no fue gente más mala que la... Carolina, sabes, ni siquiera te interrumpí porque estaba perplejo escuchando todo lo que me estabas contando. Obviamente, gracias a Dios, a tu hija, bueno, la secuestraron, evidentemente, eso fue un crimen, fue un delito. Pero claro, es cierto, ¿no? A veces uno juzga desde afuera, debo confesar, yo muchas veces he juzgado eso, he dicho, ¿cómo es posible que tienen a la criatura en la calle? Claro que no es lo mejor, pero obviamente me quedo loco, o sea, esta señora básicamente... ¿Qué pensó? Había pensado que tu hija era la hijita de ella que había fallecido. O sea, obviamente, gracias a Dios, no pasó a mayores, pero está loquísimo, te juro. Me he quedado en shock con esta historia. Cuando tú me hablaste de que habían secuestrado a tu hija, debo confesarte que pensé que era gente más mala, ¿no? Pero no, o sea, cualquier persona puede venir a hacer esto. Y sácame inquietud, o sea, esta señora pensaba que tu hija era su hija. Es que claro, pues ella pensaba que mi niña era su hija que había fallecido, para que tú veas que cualquier persona puede llegar a hacer una cosa de esta, la que tú menos te puedes imaginar. Esto fue a lo que yo, bueno, gracias a Dios pude recuperar de alguna manera a mi niña, ¿no? Y no fue peor el asunto. Carolina, te agradezco primero por la confianza, por haber contado esta historia que por supuesto yo creo que advierte a los padres de todas las situaciones en las que pueden estar inmersas si no se tiene el cuidado. Sé que tú lo hiciste porque no tenías más opción, no tenías dónde dejar a tu hija. Lamento mucho que haya sucedido, pero quisiera algunas palabras que quieras decir, alguna recomendación que quieras decir, por supuesto, a las personas para que tengan más cuidado en dónde dejan a sus hijos y estar atentos, sería muy bueno. Bueno, mira, sí, lo primero que yo les puedo decir es no se confíen, a los papitos que me están escuchando, no se confíen. Mejor andar con los hijos, uno, de arriba para abajo. Porque uno no sabe las vueltas que da la vida. Gracias a Dios yo recuperé a mi hija. Gracias a Dios ella está bien. Ella es una niña sana. Gracias a Dios corrió con suerte que no le hicieron ningún tipo de daño. Pero mi recomendación que yo le podría hacer a los padres es esa. Que es mejor andar con los hijos de arriba para abajo. No confiar nunca en nadie. Eso yo creo lo que podría recomendar. Muchísimas gracias, Carolina, por la confianza, por haber aceptado un espacio aquí en Soy Host. Creo que este testimonio le puede ayudar muchísimo a las personas a tener en cuenta que en cualquier lugar y a plena luz del día definitivamente pueden pasar las cosas más impensables. Así que mil gracias, Carolina, por haber estado aquí, por tu participación. Bueno, no, más bien yo le agradezco a ustedes. Muchísimas gracias por su cordialidad, por brindarme este espacio para contar mi historia y a ver si esto le puede ayudar pues a las personas a tener mucho cuidado de aquí en adelante.